Hoy vamos a hacer ejemplos de logaritmos y ya no van a ser logaritmos por definición, sino que van a ser logaritmos de desarrollar o de comprimir, ¿vale? Y también vamos a hacer quizá una aplicación de los logaritmos. La aplicación más importante de los logaritmos es que sirven para despejar exponentes. ¿Qué significa esto? Bueno, hay veces que tu incógnita está en un exponente. Imagínate que tenéis algo así. Los logaritmos sirven para despejar exponentes. Si tenéis que calcular, por ejemplo, la ecuación 5 partido de 3, que es igual a 8 por 3 elevado a x, me la he inventado, la verdad es que no es así muy interesante. Como veis, vuestra incógnita está aquí. Los logaritmos son chachipirulis porque tienen la propiedad de que si tienes un exponente lo bajas como una multiplicación. Es decir, con la propiedad el logaritmo en base a de p de alfa es igual a alfa por el logaritmo en base a de p, lo que haces es algo que estaba como exponente pasa a ser una multiplicación sencilla. Fijaros que eso nos habilita a resolver ecuaciones como siempre, ¿no? Porque multiplicar y dividir sabemos. Con lo cual, aquí que tengo la x aquí, lo primero que se hace es dejar a la x sola de alguna manera. Como ahora mismo no puedo dejar a la x sola, voy a quitar lo primero que me moleste, que es ese 8, ¿no? Me molesta el 8. Lo quito, lo paso al otro lado, como está multiplicando, pasa dividiendo y me quedo 5/24, ¿verdad? Y ahora lo que hago es, ¿cómo puedo conseguir ese x? Pues simplemente tomando, por ejemplo, logaritmos en base 3. ¿Por qué en base 3? Mirad, el logaritmo en base 3 de 5 partido de 24 es igual al logaritmo en base 3 de 3 elevado a x. Simplemente lo he hecho así porque este 3 es la base del logaritmo en base 3. Y entonces uno piensa, ¿a qué exponente tengo que elevar 3 para que me dé 3 elevado a x? A x, ¿no? El único exponente que hay ahí es x. Con lo cual me queda que el logaritmo en base 3 de 5 partido por 24 es igual a x. Y eso es fantástico. Otra manera de ver esto es poniendo el x aquí por esa propiedad y decir, ¿a qué exponente tengo que elevar 3 para que me dé 3? 3 a la 3 es 27. ¿A qué exponente? A 1. Y entonces todo esto de aquí, todo esto se convierte en un 1, ¿verdad? Y entonces te queda lo mismo que he dicho, x por 1 que es x. Lo vuelvo a repetir, he sacado el logaritmo en base 3 porque aquí hay un 3. Si hubiera ahí un 125 hubiera puesto el logaritmo en base 125. Lo haces según la base. Bases que ves, bases de tus logaritmos. Porque tenemos que desarrollar las potencias y los logaritmos para poder aplicar las propiedades y la definición. Entonces, como veis aquí, hemos encontrado una manera de despejar x cuando era un exponente, que está chachipiruli. Entonces, los logaritmos sirven para eso. Ahora voy a volver. Esto es una ecuación, pero ahora voy a volver a las identidades, ¿vale?
Voy a volver a las identidades porque me van a habilitar para hacer ecuaciones que se llaman logarítmicas. Y hay que controlar las propiedades de los logaritmos porque van a aparecer en primero y en segundo de bachillerato una y otra vez. Nos recordamos las propiedades. Que el logaritmo en base a de 1 era 0 y a puede ser cualquier cosa, incluido pi, incluido e, incluido cualquier cosa. Que el logaritmo en base a de a es 1, porque el exponente que lleva a es 1, ¿no? Aquí. ¿A qué exponente tengo que elevar a para que me dé a la 1? 1. Esa era la primera propiedad. La segunda propiedad era que cuando tenías una multiplicación en base, de dos cosas, el logaritmo te lo convertía en suma. En los exámenes, como no me pongáis que un logaritmo se divide en dos logaritmos y me dejéis la p y la q bailando, es un 0. Porque no es lo mismo tener una p que tener el logaritmo de p. El logaritmo en base a de p partido por q es igual al logaritmo de p menos el logaritmo a de q. Y el logaritmo de una potencia es igual a el exponente por el logaritmo en base a de p. Había otra del cambio de base, donde pagabas el precio de evaluar ese a en el logaritmo en base b, porque era un precio que pagabas por el cambio de base, y arriba ponías el logaritmo en base b de p. Y estas eran las propiedades que todos a día de hoy os sabéis, porque habéis estado estudiando el fin de semana, ¿verdad? Y os dije que íbamos a hacer ejercicios de expansión e íbamos a hacer ejercicios de compresión. Entonces, vamos con ello. En la hoja de ejercicios que os mandé, ¿os acordáis de la hoja de ejercicios? Creo que se llamaba logaritmo, ya los tenéis todos, ¿no? Sí. Pues la que os dije que teníais que hacer en el fin de semana, esta no era. Era esta, ¿verdad? Sí. Esta hoja os dije que tenéis que hacer hasta el ejercicio 4, ¿no? No era 1, 2, 3. No, dijiste todos menos los dos. No, todos los que entendiesen. Hasta el 3, ¿no? Os dije hasta el 4 menos los que tenían dos logaritmos. Cuando tengamos ya el proyector en la otra clase, no me vais a poder tomar el pelo, porque quedará grabado. A ver, ¿dónde está la nota reciente? Por Dios. Aquí. Venga. Mis alumnos me toman el pelo. Voy a escribir un libro. Bueno, aquí tenemos estos, ¿no? ¿Qué habréis hecho? ¿No? ¿Los habéis hecho? Vale, genial. El día que venga y diga, dadme los ejercicios, pues os pillaré en bragas. Bueno, lo llamo ejemplo por llamarlo de alguna manera. El logaritmo de la raíz cúbica de 100 partido de 10. Bajo ningún concepto en los logaritmos empezáis a hacer cosas con los radicales. Esto que se llama argumento del logaritmo, que es lo que realmente llamamos p, no se toca.
Eso ya lo escribí en los apuntes, no se toca, porque los logaritmos lo que hacen es convertir eso en multiplicaciones, sumas y restas, que es mucho más fácil que introducir, extraer, hacer fracciones. Así que, por Dios, no lo toquéis, porque si lo tocáis ya está el ejercicio mal. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribirlo de tal manera que tenga exponentes, porque ya sabemos que los exponentes salen fuera. Lo primero que hay que hacer siempre, 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 por si acaso no me habéis oído. ¿Cuándo? Siempre. Genial. Es las restas más externas, que son divisiones, o las multiplicaciones más externas, que son sumas. Siempre empezáis por ahí y no dividís nada más. Es decir, primero eso amarillo, que va a haber muchos. Con lo cual, eso es el logaritmo de 100 elevado a 1/3 menos el logaritmo De 10. de 10. ¿Y se queda así? No se queda así. Nunca hemos hecho un ejercicio en este curso donde se quede en una línea, ¿verdad? Por lo menos vamos a tener 3. Entonces, la propiedad que hemos utilizado ahí es que el logaritmo en base a de p partido por q es igual al logaritmo de p menos el logaritmo de q. Hoy no voy a gritar porque me he pasado todo el fin de semana enferma. ¿Vale? ¿Sí? Y ahora lo que... ¿Eh? No. Entonces lo que vamos a hacer siguientemente, que no sé si existe esa palabra, siguientemente vamos a coger ese exponente y lo vamos a convertir en una multiplicación, ¿verdad? ¿Cómo se convierte eso en una multiplicación? Se coge este bichillo, ¿verdad? Y se pone delante multiplicando al logaritmo de 10 al cuadrado. Señores, ¿por qué pongo 10 al cuadrado? Porque igual es igual a 100. 10 al cuadrado es igual a 100. Pero ¿por qué me interesa a mí poner el 10 al cuadrado y no me interesa poner otra cosa? No sé. Para tener más exponentes, para quitar el tercio. Para quitar el logaritmo. No sé. Para sacarlo fuera y multiplicarlo. A la fracción. Para tener la misma base en la base del logaritmo. ¿Qué base tiene el logaritmo cuando no dice nada? Tachar logaritmo, ¿no? Hay que tachar el logaritmo. No quiero volver a oír tachar un logaritmo porque es como un pecado matemático. El logaritmo en base 10 de 10 elevado a 1. ¿Y por qué has puesto el log? Porque 1. Perdón. ¿Qué? Que porque has puesto el 10 debajo del log. Vuelvo a repetir. Este sale fuera, ¿verdad? Chun, 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 chun. Porque el logaritmo de p elevado a alfa es alfa logaritmo de p, ¿no? Chachipiruli. Y este de aquí, en verde, así no me sirve de nada. Tengo que fijarme en la base de aquí, que es un 10, y escribirlo en esa base. Porque lo definí que el logaritmo cuando no lleva nada es un 10. Y si es ln, es de la base e. ¿Ha quedado claro? Bueno, y entonces, el 1 es porque aquí hay un 1 invisible. ¿A qué base tengo? O sea, ¿a qué base? ¿A qué exponente tengo que elevar 10 para que me dé 10 a la 1? El 1. Y entonces me queda... Eso es igual a este de aquí, otro, ¿no? Sale por la misma propiedad morada. Y me queda que 2/3 por el logaritmo en base 10 de 10 menos 1, ¿no? Jo,
Pues me queda 2 tercios por 1, porque el logaritmo en base 10 de 10 es 1, menos 1. Y claro, pues entonces, con un mínimo común múltiplo de denominadores es 2 tercios menos 3 tercios, 3 tigres, me queda menos 1 tercio. My friends. ¿Entendido? Sí. Vale. Vamos a por el siguiente. Este ejercicio, como os habéis coscado todos, es de expandir, porque de un logaritmo hemos sacado varios que hemos ido resolviendo poco a poco, ¿vale? El siguiente ejercicio también. Vamos a expandir, desarrollar. Total, que me queda... Porque el logaritmo de 10 elevado a 10 a la 1 es 1. Que viene de este. Con lo cual, 1 partido de 27 raíz cúbica de 9. ¿Qué es lo primero que he dicho que había que hacer en el siguiente ejercicio? ¿Qué has dicho? No he dicho nada. Pégale. La división. Joder, Que no me hagáis gritar. Vale, hemos hecho eso. Y el logaritmo en base 3, 1 menos el logaritmo de en base 3 de 27 por... Pero que una raíz que no veo bien. ¿Qué? ¿Perdona? ¿Qué? Nada. Ya la he visto, la de raíz cúbica. Vale. El logaritmo en base 3 de 1, ¿qué es? El primero, ¿qué es el primero? Claro. En cualquier base, eso es 0. Me da igual la base que sea. Menos. ¿Qué hemos dicho que hacíamos antes de volvernos locos con radicales? Lo más externo. ¿Qué es lo más externo que veo yo ahí? 27. ¿Qué he dicho que era lo más externo después de la división? Os lo he dicho, que no hay que hacer nada con los radicales, que hay primero que matar las divisiones y las multiplicaciones, que se convierten en sumas y restas. Genial. Y aquí hay un error de examen. ¿Veis este signo menos? Afecta todo lo que venga después. Si este le dividís en 2, ese signo menos va con los 2. Por Dios, con los 2. Con los 2. Es decir, con uno y con otro. Y te queda un paréntesis. Y ahora sí que ponéis aquí esto así al 1 tercio, ¿no? Más 3. Muy bien. Factorizamos el 27 y ¿qué nos da? ¿Qué es 27 en términos de quién lo factorizamos? De 3, ¿no? Y te queda el logaritmo en base 3 de 3 elevado a 3 y un menos aquí, ¿verdad? Otro menos aquí. El 1 tercio sale fuera ya. Y factorizamos el 9 en 3 al cuadrado. ¿Vale? Genial, pues ya estoy preparada también para sacar ese 3 fuera y ese 2 fuera. Menos 3 menos 1 tercio por 2. ¿Por qué lo he hecho directamente? Porque me parece más sencillo pensar. ¿A qué exponente tengo que elevar 3 para que me dé 3 al cubo? Ese 3, ¿no? Y ahora, ¿a qué exponente tengo que elevar 3 para que me dé 3 al cuadrado? Con lo cual, aquí los he resuelto esos logaritmos por definición, ¿verdad?
Y aquí he utilizado la propiedad de que el logaritmo de p por q es el logaritmo de p más el logaritmo de q, ¿verdad? Y aquí he utilizado que el logaritmo de p partido por q es el logaritmo de p menos el logaritmo de q. Vamos a hacer con el número e, porque es exactamente igual. Estos ejercicios tendrán más o menos dificultad dependiendo de cuántas cosas hay que dentro de lo que se llama el argumento. El argumento de una función, ¿qué es? A ver, logaritmo es una función. El logaritmo se puede entender como un señor que toma números y te devuelve otros números, ¿no? Es una máquina. Es como una caja negra, donde tú metes un número y te devuelve otro. Coges un número, le haces y te da el logaritmo. Para decir que ese número puede ser cualquier cosa positiva, porque el logaritmo no se alimenta de cosas negativas porque te dan números complejos, ¿vale? Tú coges un número que sea positivo, digamos, x que pertenezca a los reales y decimos así positivos, para decir que son desde el 0 hasta el infinito, y te devuelve otro número que puede ser un número en los reales que calcularás según sea la base, ¿no? Antes hemos visto, por ejemplo, que el logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado era 2, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues esto es lo que se llama, o lo que llamo yo, la función pura logaritmo. Esto dice, hiya, I'm a function. Hiya, I'm a function. Igual que decíamos p de x es igual a x al cuadrado, p de x se ponía para decir, hiya, I'm a polynomial, hello. Y aquí está la función. Pero esa función aquí está como virgen, tiene una x, es decir, tú le metes la x. Bueno, pues a veces se ponen otras cosas, ya lo hemos visto. A veces se pone, pues imagínate, algo que depende de x. Que se llama componer. Bueno, pues a todo lo que pones aquí se le llama argumento. ¿Vale? Por ejemplo, tú puedes tener el logaritmo de la raíz de x partido x al cuadrado por la raíz cúbica de x. Bueno, pues entonces aquí ya no tienes el logaritmo puro, ¿no? Ahora tienes el logaritmo decimal de ese bicho que también te depende de x, ¿no? Pues todo esto es otra función dentro del logaritmo que se llama argumento. Y eso ocurre con todas las funciones. Tú primero defines una función, por ejemplo, otras funciones. Imagínate que tienes la función seno que os encanta a todos. Y esta es como, digamos, la función pura, la función inicial, ¿vale? Pero tú puedes tener cosas compuestas, es decir, dentro del seno puedes tener otras funciones. Por ejemplo, vamos a llamar a esta g de x igual al seno de
el logaritmo de x. Entonces, tú primero haces el logaritmo y luego haces el seno. Bueno, pues a esta función de dentro se le llama argumento. ¿Vale? Y la función de partida es el seno. Todo lo que pongas dentro del seno se llama argumento. Todo lo que pongas dentro del logaritmo se llama argumento. Entonces aquí, por ejemplo, el argumento que teníamos era este, ¿verdad? ¿Sí? Os lo digo porque me voy a referir a argumentos muchas veces como lo que tiene dentro de la función. Bueno, pues dependiendo de lo difícil que sea el argumento, tendremos más pasitos o no. Por ejemplo, en las notas que os he creado, ¿las veis? Os he hecho ese ejercicio, donde el argumento de log depende de una m y una n. ¿Lo veis? Entonces aquí vamos a tener más pasos, porque hay más cosas dentro del argumento. Y empezamos con la división, ¿verdad? ¿Habéis visto? Voy a coger la división y la voy a dividir en dos, ¿no? El primero menos el segundo. ¿Vale? Ahora me queda aquí esta multiplicación, ¿la veis? Que os dije que es lo primero que tenemos que hacer. Y se me convierte en dos logaritmos, con una suma este y este. Con este ya no hay nada más que hacer, no le podemos reducir más, no sabemos qué es m, ¿vale? Con este tampoco, porque ya está en su forma más sencilla. Nos toca mirar aquí. Claro, ahí tenemos un radical. Cada vez que tenemos un radical lo tenemos que convertir en exponente, porque eso sí que sé sacarlo fuera. Con los radicales no sé hacer nada, ¿vale? Entonces cojo y lo saco. ¡Ay, cómo mola esto! ¡Yo! ¿A qué mola? Sí. Y ahora que está eso ahí, me doy cuenta que se me queda aquí una multiplicación, que no tiene por qué ser maldita. Pero claro, la multiplicación esa afecta a todo esto, ¿verdad? Con lo cual este me afecta a todos los logaritmos que yo haga de ahí. Y necesito un gran abrazo. ¡Prum! ¡Prum! Se han quedado las cosas abrazadas, ¿vale? Todo eso va a ir afectado con mi 1/3. Por favor, los abrazos son muy importantes, ¿vale? Y aquí, que ya soy una profesional de los logaritmos, me he dado cuenta que esto tiene un 4, ¿verdad? Que pongo fuera. ¿Le habéis visto ese? Este 4, que ya pongo fuera. Este por, que se ha convertido en más. Este 1/2, que lo he puesto porque era la raíz, se me pone fuera. Y ya cierro el abracito. Pero no me olvido de copiar este, que está aquí, ni este, porque a veces se os olvida que hay que copiarlos. Y entonces no te da lo que te tiene que dar. Fijaros que ya tengo este por aquí, 1/3 por 4 es 4/3 de este, 1/6 de este, porque tenía el 1/3 y 1/2 que se me convierte en 1/6, y este. Y ya está todo en su forma más simplificada. Tengo cosas con n y tengo cosas con m. Pues agrupo, ¿no? Agrupo. Y entonces me queda que con m va 1 más 1/6. Pues lo sumo y me da 7/6 del logaritmo de m. Y aquí pues me quedan más cosillas, que si el 4/3 menos 1/6 menos 1, ahí te da 1/6 o no. Ya sabéis que me equivoco al sumar y al restar. Pero vamos, que te queda algo con m y con n. Y ya está. Hemos pasado de una forma feísima, mira qué fea era, a una forma que os parecerá igual de fea, pero no lo es.
Pero como habéis visto, como el argumento tiene más cosas, hemos hecho más pasos. ¿Y qué pasos son? Una y otra vez los mismos. ¿Vale? Vamos descomponiendo y lo primero que matamos son las divisiones y las multiplicaciones. Bueno, pues ahora vamos a hacer ejercicios de compresión. Aquí estirábamos en varios logaritmos y ahora un logaritmo lo vamos a reducir... ¡Uy! Varios logaritmos los vamos a reducir a uno. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque seguramente podamos hacer algo reducido que no lo podíamos hacer sin reducir. Me voy a la hoja de ejercicios que os mandé, que habéis hecho todos. Y voy a cogerme estos que os dije que no hicierais, porque tenía varios. Me encanta que seáis tan trabajadores. Vale. Voy a hacer el 35 porque lleva el número E. Muy bien, Fabi. Y me queda el logaritmo neperiano. Anda, pero si este es muy fácil. Este también es de... Estos no son de comprimir. Vaya. Bueno, voy a haceros uno. Estos no son de comprimir. A ver, unos de su madre y otros de su padre, ¿lo veis? Entonces esto es el logaritmo en base E de E. Lo he copiado mal. Esto es un cuadrado. Y este es en base 10. Entonces me he equivocado, estos no son de los que yo estaba pensando, porque esto lo único que tienes que hacer es expandir el primero y expandir el segundo, no se pueden juntar. No los puedes multiplicar porque tienen diferente base. ¿Qué? Me preguntan si es raíz cúbica y digo que sí, claro, gracias. ¿Qué dices de logaritmo? ¿Logaritmo? ¿A ti qué te pasa? Has puesto estaban y ahora has puesto logaritmo. Había al principio A ver, a ver. y luego Por Dios. Este es este. Es lo mismo. ¿Qué pregunta es? Lo he puesto para vosotros. Esto no se tiene que hacer nunca. Pero lo he puesto para que os acordéis que cuando viene eso es esa notación. Es una notación. Notación es una manera de escribir algo. Es como la raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada tiene un 2? ¿Y tú lo ves? Pues es una notación. Porque luego en la cúbica sí que le pones el 3. ¿Y sabéis por qué se usan esas notaciones? Porque son las cosas que aparecen en la naturaleza más a menudo. Un logaritmo en base 2 no te va a aparecer tanto como un logaritmo en base E. Y entonces dices, pues si este aparece mucho le voy a llamar especial. Y de hecho le voy a llamar con el nombre de la persona que lo creó, que fue Napier. De Napier viene neperiano. ¿Vale? Entonces, esto es el logaritmo en base E de la raíz cúbica de E al cuadrado menos el logaritmo en base E de E más el logaritmo en base 10 de 10 menos el logaritmo en base 10 de la raíz de 10. Y es exactamente igual que el otro. ¿Os dais cuenta? No hay nada, lo único que en uno es una base y en otro en otra. El que haga que esto es un error muy grave. Esto es este error de lo que os conté de los ceros que multiplican y no suman.
el juntarme esos dos es como decir no entiendo nada. Porque tiene que tener la misma base para poder juntarlos. Este tiene base E y base 10. E no es 10. No se pueden juntar. No se pueden juntar. Porque entonces, ¿qué base pones aquí? E, 10 o las sumas. ¿Me entendéis? Así que esto, por favor, lo de que digo siempre, no. No. ¿Vale? Es un no y es un no. Y esto, por Dios, yo he dicho hoy mucho por Dios y no sé si creo en Dios. A ver, aquí. ¿Qué más da? Lo importante es ser bueno. Entonces, ¿os dais cuenta? ¡Ojo! ¿Os dais cuenta que ese por no se convierte en suma? ¿Podéis ver que ese por no se convierte en suma? ¿Lo veis o no lo veis? A ver. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Cuántos logaritmos ves ahí? Dos. Claro, hay dos. Para tener que algo se convierte en suma tienes un solo logaritmo. Así que las multiplicaciones siguen siendo multiplicaciones. Esto es, hace esto y luego hace esto. Y luego lo multiplicas. Sí, a ver en el examen. 0,5. 0,1. 11. Voy a poner una ecuación logarítmica. ¿Y el otro? ¿Qué otro? El que estábamos haciendo. El logaritmo ese es el de... Pero terminadlo vosotros. Esto es 2/3. Porque esto lo puedo escribir como el de dentro entre el de fuera, ¿no? E elevado a 2/3. ¿A qué exponente tengo que elevar E para que me dé E a la 2/3? 2/3. Este es 1. ¿A qué exponente tengo que elevar E para que me dé elevado a 1? Más 1 menos. ¿A qué exponente tengo? Pues ya lo habéis acabado, ¿no? Chun chun, lo hacéis el mínimo común múltiplo y lo que dé. Es que quiero comprimir. Por favor, dejarme comprimir, que me hace ilusión. A ver. Y que quiero ir a las ecuaciones estas, porque en las ecuaciones a veces... Bueno, me la voy a inventar. Ya está, me la invento. A ver, me la voy a inventar porque tardo menos que buscando. Vale, pues en vez de... Pues no hace falta que vaya nada. Ejemplo de comprimiendo, que es gerundio, ¿no? Vale, imaginaos que tenéis el logaritmo de x, ¿vale? Así. ¿Comprimiendo qué? ¿No es gerundio? Pues ya está. Yo solo sé que no sé nada. Lo siguiente. Es una puerta ahí, pero En la ventana no puedo. Vale, pues mirad. Esto es una ecuación muy sencillita, pero así no la podemos resolver, porque no podemos dejar a la x sola. Entonces, como no podemos dejar a la x sola, habrá que juntar los logaritmos como podamos para que la x esté junta y quitar los logaritmos. Multiplicado. ¿Qué multiplicar? Logaritmos, ¿no?
¿Qué queréis decir? Lo que queréis decir es que lo haga la propiedad contraria, pero hay algo que me molesta delante de 1. Que está en 2. Ese 2 hay que subirle antes de hacer nada. Los logaritmos tienen que estar limpios. Mirar la propiedad. Fijaros que en esta propiedad, ¿vale? Los logaritmos no tienen nada delante, ¿verdad? Al no tener nada delante, aquí sí tengo algo delante y hay que quitarlo. Y tengo que utilizar la tercera propiedad. ¿Vale? Entonces lo primero que hago, es poner logaritmo de x al cuadrado por x, ¿no? Primero subo este y luego ya hago la multiplicación, ¿verdad? ¿Lo veis? Sí. ¿Habéis visto los dos pasitos? Y ahora aquí tampoco sabría qué hacer. Tengo que tener también un solo logaritmo, ¿vale? Así que aquí tengo el logaritmo de 1 partido por 4. Total, que aquí hay un 1, ¿verdad? Vale. Entonces, como estas dos cosas son iguales, el logaritmo es una función creciente. Eso significa que un valor del logaritmo es único. No puede haber dos números que tengan el mismo valor. ¿Qué significa eso? Mirad, por ejemplo, en la función x al cuadrado, que es así, que la habéis conocido todos, que es la parábola, ¿vale? Cuando tomas una línea, hay dos valores de x, este y este, que tienen la misma imagen, ¿lo veis? Eso significa que en una ecuación así vas a tener dos soluciones, ¿vale? Sin embargo, en el logaritmo no ocurre, porque el logaritmo tiene esta forma. Eso significa que cada imagen tiene un único valor. ¿Lo veis? Proyectando. Cada imagen tiene un único valor. Y eso implica que esto tiene una única solución. La solución de igualar lo de dentro. Esto, a la fuerza, tiene que ser igual a esto, porque hay un único valor para el logaritmo. No como en la x al cuadrado que no sabías concluir. ¿Entendido? La función logaritmo es así. Otra manera de verlo es, como hay una cosa que todavía no entendéis, que son las funciones inversas, pero os lo voy a poner aquí. Y esto ya lo veremos. Cuando tú quieres despejar el logaritmo, se hace la función inversa del logaritmo. Una función inversa es la que anula a otra dando x. Por ejemplo, la raíz de x es la función inversa de ¿quién? ¿Cómo anulas la raíz? Con x al cuadrado, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú haces x al cuadrado de la raíz, ¿qué te da? X. Y cuando haces el cuadrado de la raíz, ¿qué te da? X. ¿Vale? Son funciones inversas. Bueno, pues la función inversa del logaritmo en base 10 es elevar a 10. Es decir, 10 elevado al logaritmo en base 10 de x te vuelve a dar x. Es como si esta y esta se anularan, porque son contrarias, son inversas. Ya lo veremos más adelante, ¿vale? Pero de momento vamos a pensar que aunque tenemos esto de verdad y no lo comprendamos todavía, ¿vale? Eso significa que este y este mueren y te queda simplemente x al cubo igual a 1/4. ¿Y eso lo sabéis resolver? Sí, ¿no? Esto lo sabéis resolver hasta en los complejos, ¿vale? Es decir, los argumentos tienen que ser iguales.